Es ley natural. Los perros engendran perros, los buitres engendran buitres, y la sangre engendra sangre. Solo el amor, que bulle en lo más íntimo de las entrañas, da nuevos frutos y transfigura divinamente cada rincón de la existencia. Gracias al amor, estamos capacitados para superar el egoísmo y el individualismo y darnos en apertura plena hacia los demás. El amor nos da la valentía que necesitamos para rebasar los atavismos, obstáculos y lastres que emergen producto del miedo, obstáculos funestos que hacen que nos encerremos en nosotros mismos y que nos incapacitan para trascender nuestros prejuicios y visiones sesgadas de la realidad. Las prácticas canibalizantes de los hombres dan paso al derecho, la justicia y la misericordia cuando Dios se hace todo en todos. El amor va más allá del cumplimiento cabal del deber moral de la época o de la consumación de la convención social, pues arrastra nuestro entendimiento, nuestra voluntad y nuestra libertad hacia límites absurdos e insospechados. En el amor somos tan semejantes a lo divino que el sacrificio se constituye como mandato indeleble en el corazón. En el amor hay misericordia y justicia, nos hacemos uno con Dios y Dios se transfigura en el rostro del otro. En el amor, la ley eterna de Dios inunda nuestros poros, nuestras manos se trastocan hasta convertirse en instrumentos divinos. Nuestros ojos cesan de ser solo un sentido carnal para convertirse en el medio que emplea el Eterno para experimentarse a sí mismo en la creación. Ver la relación con Dios en clave de alianza implica reconocer que se nos ha asignado una tarea, retornar en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida hacia los instantes mismos de la creación, en donde Dios se presentó como el primer gran servidor y su donación y gracia cobijan a todos. Isaías nos invita a recordar la alianza en el Sinaí, en la aridez del desierto, en medio de este paisaje de muerte. El pueblo dio muerte a Egipto y sus dioses, dejó atrás el ruido de una civilización radicada en la explotación y la crueldad hacia los débiles, y se entregó a la obediencia sencilla de la ley del Creador. Isaías insta a remembrar la alianza del pueblo en Siquem tras la conquista de Canaán. La vida ética, política y religiosa de la comunidad solo podría funcionar si cada aspecto comportamental, cada intención y cada pensamiento se sujetan al Eterno. Isaías comenzó su ministerio profético en la época de la muerte del rey Usías de Judá, aproximadamente en el 742 a.C. Su vocación duró más de 4 décadas, que se fueron diluyendo bajo los reinados de Jotam, que va desde el 740 hasta el 736, de Ahaz, que va desde el 736 hasta el 716, y Ezequías, que va desde el 716 hasta el 687. Se sabe que el último episodio de su proclamación se desarrolló en el contexto de la invasión que el rey asirio Sennacherib efectuó sobre Judá hacia el año 701 a.C. El libro que lleva el nombre de Isaías se divide así. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39 hablamos del primer Isaías. Desde el capítulo 40 hasta el capítulo 55 hablamos del segundo Isaías. Desde el capítulo 56 hasta el capítulo 66 hablamos del tercer Isaías. Ya hemos expuesto que durante la época que se describe en el primer Isaías dominaba la incertidumbre generada por el expansionismo imperialista de los asirios. Las preocupaciones de la época de escritura del primer Isaías no eran menores. Tras la guerra siro-efraimita vivenciada a lo largo de la década del 730 a.C., Asiria se consagró como mandamás sobre la región palestina, enseñoreándose sobre Damasco y llevando gradualmente hasta su funesto final al reino del norte, a Israel.
Sobre la época de redacción del segundo Isaías nos dice José R. Arango: la época de este profeta de Yahvé se puede distinguir claramente gracias al persa Ciro. Ciro, en su campaña militar, llega hasta Babilonia y pone fin a este imperio que había arrasado a Jerusalén en el 587 a.C. y había deportado a gran parte de su población, especialmente a las autoridades y a los poderosos. Al tercer Isaías lo podemos emplazar en el período temprano del posexilio. Las primeras palabras de Isaías son mordaces. Los delitos de Israel han colmado el cáliz de la ira de Yahvé. Dios toma un rol de juez en estos primeros versos. Los crímenes de su pueblo han arrancado de la faz de la tierra cualquier esperanza y han desdibujado la relación del hombre con lo divino. Yahvé invoca los elementos cósmicos, a las lumbreras celestiales y a la tierra bendecida por él. La naturaleza atónita contempla el requisitorio de Dios en ese tribunal de justicia. Oigan cielos, escucha tierra, que habla el Señor. Hijos he criado y educado, y ellos se han rebelado contra mí. Conoce el buey a su amo, y el asno el pesebre del dueño. Israel no reconoce. Mi pueblo no recapacita. Esto lo podemos hallar en Isaías capítulo 1, versos del 2 al 3. Esto nos recuerda a Jeremías 8:7, que dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, la tórtola, la golondrina, la grulla, vuelven puntualmente a su hora, pero mi pueblo no comprende el mandato del Señor. La naturaleza conoce los designios divinos porque sigue las leyes que Dios ha impuesto sobre ella desde el instante mismo de la creación. Las plantas y los animales actúan de acuerdo con las normas que el Creador les ha asignado. Cuando Dios llama con su palabra, dota de esencia a todas las cosas, les da un orden, un sentido, una dirección y una finalidad. Las estrellas del cielo no trastocan su rumbo ni se desvían de su curso a menos que Dios así lo quiera. Las estaciones se suceden las unas a las otras sin perturbarse entre sí, de acuerdo con los ritmos configurados por el inexorable paso del tiempo. El pueblo hebreo reconocía en Yahvé no solo a un creador, sino a un agente activo de la realidad, es decir, no había una división entre el mundo natural y el mundo sobrenatural, sino que Dios actuaba de manera constante sobre absolutamente todo. Se entendía a Yahvé como aquel que estructura reiterada e incansablemente la totalidad de lo que se erige dentro de los abismos más profundos hasta los astros más lejanos. El caos y el vacío que preceden a la creación son racional y sistemáticamente sacados de este estado tan penoso y lóbrego por la acción de Yahvé. En este contexto, Isaías y Jeremías nos recuerdan que el hombre de forma libre puede optar por desvincularse del proyecto vital de Dios, pero debe atenerse a las consecuencias. Los perros seguirán siendo perros, los gatos seguirán siendo gatos. Ellos están sometidos a esas leyes que han sido impuestas por Dios. En cambio, el hombre puede desvincularse libremente de esas leyes. La desvinculación con el plan divino genera aislamiento y fragmentación. No hay comunión alguna con la totalidad. Y la voz sapiente de Dios, que mora en el interior del corazón y clama desde lo más hondo de las entrañas, queda totalmente acallada. Israel, el pueblo de la alianza, a quien Dios otorgó la ley, que no es un pesado yugo, sino los lineamientos para perfeccionar el espíritu humano, afianzar una buena convivencia en la comunidad y para ser faro para las naciones, ha incurrido en terribles faltas. ¿Cómo es esto posible? Desde el libro del Génesis se enseña que la elección de Dios a Israel, su predilección por esta estirpe, es algo misterioso y que subyace en el insondable terreno de los enigmas. Aún así, aún después de esta confianza depositada por Dios, los descendientes de Jacob se han rebelado y han destruido los propios cimientos de su humanidad. La condición humana está maltratada. Esto es la consecuencia lógica de la rebelión, nos dice Isaías.
De la planta del pie a la cabeza no queda parte ilesa. Llagas cardenales, heridas recientes, no exprimidas ni vendadas ni aliviadas con ungüentos. Su tierra está devastada, sus ciudades incendiadas, sus campos ante ustedes los devoran extranjeros. Desolación como en la catástrofe de Sodoma, y Sión, la capital, ha quedado como cabaña de viñedo, como choza de melonar, como ciudad sitiada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto, seríamos como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Esto lo podemos hallar en el primer capítulo de Isaías, versos del 6 al 9. Sodoma es el paradigma del castigo divino. Las sociedades humanas solo se han preocupado por acrecentar sus riquezas y por acumular bienes, pero esto lo han hecho en detrimento de cuidar su vocación sagrada. La creación, que debería ser el lugar en donde los hombres puedan desarrollar una vida buena en comunión con los otros, se ha convertido en el escenario del caos y la devastación. La destrucción es impulsada por la soberbia del hombre. Según Gianfranco Ravasi, este pasaje puede describir un hecho histórico real. Él nos comenta que en torno al año 701, el imperio asirio, a causa de la muerte de Sargón II, parece ser presa de una crisis irreversible causada por luchas intestinas. Judá intenta una coalición con dos ciudades-estado de la Pentápolis filistea, Acarón y Ascalón, y entabla negociaciones diplomáticas con Egipto y con la tercera potencia naciente, Babilonia. Esto lo podemos hallar en 2 Reyes capítulo 20, versos del 12 al 19. Parece que el momento para una guerra de liberación está cercano, pero el sueño se esfuma pronto. El nuevo soberano asirio Sennacherib elimina en forma fulminante el cuerpo de expediciones ciertamente nada brillantes de Egipto, doblega a la Filistea, conquista 46 centros hebreos y, como testifican también sus anales en el prisma de Taylor, asedia a Laquis y a Jerusalén. Ezequías, rey de Judá, no tiene otra alternativa que la rendición, que reduce a Jerusalén a la situación de una ciudad-estado prácticamente carente de territorio. Esto lo podemos hallar en 2 Reyes capítulo 18, versos del 13 al 16. Judá e Israel están en vísperas de su final. Las grandes potencias del Medio Oriente han hecho de Judá e Israel menos que títeres vasallos que deben contar sus migajas para sobrevivir. El crepúsculo está cerca. Las clases altas, bollantes y ricas se sienten sumamente satisfechas, no saben lo que les depara en el destino. Oseas, quien desarrolló parte de su ministerio profético durante la guerra siro-efraimita y la toma de Tiglat-Pileser de Asiria a gran parte del territorio de Israel, nos regala estos versos que sirven para ilustrar el contexto del primer Isaías. Pues yo soy polilla para Efraín, carcoma para la casa de Judá. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su llaga, fue Efraín a Asiria, mandó recado al emperador, pero él no puede curarlos ni sanarlos de la llaga. Pues yo seré león para Efraín, leoncillo para la casa de Judá. Yo mismo haré presa y me iré, la llevaré sin que nadie la salve. Esto lo podemos hallar en Oseas capítulo 5, versos del 12 al 14. Este panorama es sumamente complicado. Una de las expresiones recurrentes del primer Isaías es Santo de Israel, es algo que brinda esperanza en medio de todo este escenario tan difícil. La expresión Santo de Israel hace alusión al Dios de Jacob. Detengámonos en este concepto. Acá el profeta nos trae a colación una paradoja. Dios es absolutamente trascendente e inmaterial, pero también es inmanente y está presente en la vida histórica de su pueblo. Yahvé está más allá de las coordenadas del espacio-tiempo. No obstante, su accionar es concreto y no queda enclaustrado en meras abstracciones. Dios pertenece al reino del misterio, es inescrutable e indescifrable, pero aún así se hizo legible y palpable en su ley. Ravasi nos brinda algunas luces frente a este respecto, abro comillas.
Ciertamente el Señor es ante todo santo, es decir, como sugiere la idea semítica de santidad, el otro por excelencia, el diferente, el separado, el sagrado que se opone al profano. Su nombre Yahvé es impronunciable. Para que labios humanos puedan pronunciar su mensaje, es necesario que sean purificados por un fuego que queme las escorias impuras y los residuos de la profanación, como le pasó a Isaías en el capítulo 6, versos del 5 al 7, en su visión en el templo. Ahora bien, este Dios tan lejano, irreductible a esquemas humanos, no representable en imágenes materiales, es sin embargo de Israel. Ha elegido estar al lado de un pueblo, compartir sus anhelos, sus esperanzas, sus oscuridades, caminar con él a lo largo de las vicisitudes históricas. La santidad es la característica por excelencia de Yahvé. Ahora, esta característica sustancial está extendida a todo el género humano. Ser santos implica ajustar el comportamiento y el juicio de acuerdo con parámetros eternos, atemporales, que hagan de la vida una coparticipación de las acciones de Dios. Cuando nuestras manos se disponen para trabajar en favor de la soberanía del Creador, se vuelven instrumentos del Padre Eterno. La meta final es que Dios sea todo en todos, como se dice en 1 Corintios 15:28. Isaías conocerá a las personas obedientes y humildes a los mandatos de Dios como los pobres de Yahvé. Quizás sean pobres para el mundo, pero para Yahvé lo tienen todo. El Señor utilizará a sus pobres siervos para llevar a cabo su proyecto de salvación para toda la humanidad. Será un pueblo pobre y humilde que no conocerá crímenes, como se nos dice en Sofonías, capítulo 3, versos del 12 al 13. El Señor llama a un proceso arduo de purificación a nivel interno, en el corazón, pero también a escala social. Isaías es un fuerte crítico del ritualismo en este orden de ideas y de la hipocresía. ¿De qué sirven las liturgias religiosas, los ritos sagrados y los sacrificios en el culto si el corazón está totalmente desviado de su propósito, que es servir al Señor? Los aristócratas y la casta sacerdotal habían hecho de la casa de Yahvé una casa de ladrones y guarida de víboras. Querían purgar allá sus vicios, intentar comprar su salvación, querían sobornar al Creador. Pensaban que así el Dios de Abraham olvidaría sus faltas. En cambio nos dice Isaías: oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué importa el número de sus sacrificios? Dice el Señor: estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de cebones. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me agrada. Porque entran a visitarme. ¿Quién pide algo de sus manos cuando pisan mis atrios? No me traigan más dones vacíos, jamás incienso execrable. Novilunios, sábados, asambleas, no los aguanto. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extienden las manos, cierro los ojos. Aunque multipliquen las plegarias, no les escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense y aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de obrar mal, aprendan a obrar bien. Busquen el derecho, enderecen al oprimido, defiendan al huérfano, protejan a la viuda. Entonces vengan y litigaremos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como púrpura, blanquearán como nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán como lana. Si saben obedecer, lo sabroso de la tierra comerán. Si rehúsan y se rebelan, la espada los comerá, lo ha dicho el Señor. Esto lo podemos hallar en Isaías 1, 10 al 20. Esto nos tiene que interpelar y cuestionar mucho. De nada nos sirve invocar el nombre de Dios para sentirnos mejores que los demás si en nuestro corazón habita la maldad, el afán por hacer daño a los otros y la mentira. Esto pasaba en tiempos de Isaías. Las personas llamaban a Dios con su boca, pero su espíritu estaba lejos de él.
Mientras hacían ritos en la casa de Yahvé, sus manos, aún manchadas por la sangre inocente, querían redimirse con sacrificios. Los cantos y los instrumentos del templo intentaban acallar los gritos ensordecedores de los huérfanos, las viudas y los afligidos que clamaban por justicia y reparación. El día en que el Señor escuche a los pobres, sus predilectos, los dueños del mundo no van a tener lugar en donde esconderse. El profeta Isaías dice que Sión será el refugio de los pobres de Yahvé. Allá el Señor ha puesto su morada, el templo, y allá también estaba la casa real en donde habitaba la dinastía davídica. Estos son símbolos palpables de la elección que Dios ha hecho. Ha apartado a los hijos de Jacob para hacerles un pueblo santo y sacerdotal, para que preconicen en todo el orbe las bondades del Creador. Isaías siente una predilección natural por Sión. La ciudad de Jerusalén es su hogar. Allí se vivía el culto, se sacrificaba, se oficiaban los oficios religiosos, los reyes patrocinaban los ritos sagrados. Es menester que entendamos la importancia de Jerusalén para la teología de Isaías. Los antiguos israelitas creían que el mundo físico estaba organizado en círculos concéntricos. En la mitad de todo estaba el Santo de los Santos, lugar en donde el sumo sacerdote podía contemplar la cara de Yahvé, pues allí se resguardaba el arca del pacto. Orbitando en torno al Santo de los Santos estaba el Santo con sus altares, sus incensarios y sus panes. Orbitando en torno al Santo estaba el patio de los sacerdotes, en donde los descendientes de Leví debían purificarse para efectuar con limpieza y prolijidad los oficios del templo, en donde los hijos de Aarón se prepararían para hacer los sacrificios y los demás levitas se prepararían para organizar los ornamentos, la música y los rezos. En torno al patio de los sacerdotes estaba el patio de Israel. Adyacente al patio de Israel estaba el de las mujeres. Orbitando el patio de las mujeres estaba el de los gentiles. Alrededor de toda esta estructura del templo salomónico estaba Sión. Alrededor de Sión estaba Israel. Alrededor de Israel estaban orbitando todas las naciones de la tierra. Es claro que en la mente de Isaías los grados de santidad estaban organizados jerárquicamente de esta forma. El protagonismo de Jerusalén era innegable y su preponderancia en el orden cósmico como garante de la paz y la armonía era indiscutible. Este apunte de Rabasi es iluminador. Abro comillas, es igualmente cierto que Jerusalén puede convertirse en refugio cósmico hacia el cual se orienta y donde se encuentra la paz de todo el universo. Leamos esta bella poesía que Isaías declama para Sión. Al final de los tiempos estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes encumbrados sobre las montañas. Hacia él confluirán las naciones, caminarán pueblos numerosos, dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos, y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Esto lo podemos hallar en Isaías 2, del 2 al 5. Quiero que nos detengamos un poco en los motivos teológicos fundamentales de estos versos. El llamado que hace Dios es a volver hacia los fundamentos de todo, hacia un estado de unidad que ha sido perdido por el pecado de la soberbia. El desequilibrio que rompió la armonía primitiva sembró los gérmenes de la violencia. El hombre, siempre insatisfecho, ha fabricado artefactos materiales e ideológicos para justificar, es decir, para presentar como algo justo y bueno a su propio accionar desmedido e injusto. La Torá o instrucción divina no es tanto un código de reglas
fruto de la convención social, sino un compromiso existencial que el hombre adquiere para ser partícipe de la buena voluntad del Creador. La ley divina exige prestar cada dimensión de nuestra vida en aras del cumplimiento del proyecto salvífico de Dios. Las palabras de Isaías dejan por el suelo el frágil ego de los seres humanos, los instrumentos que han construido para ejercer inicuamente el poder unos sobre otros han dado paso a una crueldad sin límites. El ingenio y el raciocinio son empleados para pensar incalculables maneras de ejercer la violencia. La maquinaria de guerra consume la carne de los inocentes y los grandes logros de la civilización material brotan de los huesos calcinados de los justos. En cambio, el reinado efectivo del Padre Eterno se da cuando las herramientas son usadas para el trabajo honesto y la producción de cosas que realmente ayuden a nuestros semejantes. Dios, el primer gran servidor, el primer gran donador, es quien marca la pauta ética. No somos nada si no servimos a los demás y si no hacemos uso de nuestras habilidades y talentos para hacer de este mundo un paraíso. El desarrollo y el progreso pacíficos son la voluntad del Padre. Hacia Jerusalén marchan todos los pueblos, porque allí convergen todas las esperanzas de la estirpe de Adán. Los grandes triunfos técnicos e intelectuales no han dado respuesta clara a las inquietudes que brotan del corazón humano. Para poder verse hacia el interior, el hombre debe levantar su vista y avisorar el monte en donde despiertan la ley y la palabra del Señor. Históricamente los seres humanos han visto hacia las altitudes montañosas con fascinación. Los primitivos pensaban que ese era el hogar de los dioses. La presencia del Creador había descendido al Sinaí. En Sión, sobre el monte Moria, en donde Abraham, padre de la fe, iba a entregar a su hijo, se edificó la casa de Yahvé. Jesús dio sus lineamientos religiosos en la montaña. En este capítulo 2 de Isaías, el profeta enumera las transgresiones de Israel. Acá se nos marca un fuerte contraste con lo que ya venimos trabajando. Es claro que entre las principales transgresiones esté la idolatría. El adorar falsos dioses acarrea un desvío de la conciencia moral. El hombre empieza a añorar el poder de sus manos, tanto así que eleva a las riquezas hasta el punto de considerarlas divinidades. Leamos los versos del 6 al 8 del capítulo 2 de Isaías. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. El hombre confía plenamente en sus ídolos, cree que sus obras le van a traer salvación, vanas son sus esperanzas. En el verso 10 del 2 capítulo de Isaías se dice que aunque el hombre se esconda en lugares recónditos, el juicio irrefrenable de Yahvé sobrevendrá. Los crímenes no van a quedar sin ser pagados. Veamos lo que dice Isaías sobre el juicio de Yahvé. Solo el Señor será ensalzado aquel día, que es el día del Señor de los ejércitos. Contra todo lo orgulloso y arrogante, contra todo lo empinado y engreído, contra todos los cedros del Líbano, contra todas las encinas de Basán, contra todos los montes elevados, contra todas las colinas encumbradas, contra todas las altas torres, contra todas las murallas inexpugnables, contra todas las naves de Tarsis, contra todos los navíos opulentos. Esto lo podemos hallar en Isaías 2 del 12 al 16.
Estos versos nos pueden dar unas cuantas pistas sobre la noción de pecado original en el antiguo Israel. Para Isaías el pecado original es la soberbia, el querer elevar el señorío humano, el trono indigno de los hombres hasta las alturas celestiales. Tras esto, Isaías recoge las ironías que Amós había planteado sobre las matronas de la alta sociedad. Dice el Señor: porque se envanecen las mujeres de Sión, caminan con el cuello estirado, guiñando los ojos, caminan con paso menudo, sonando las ajorcas de los pies. El Señor pegará tiña a la cabeza de las mujeres de Sión, el Señor desnudará sus vergüenzas. Aquel día arrancará el Señor sus adornos, ajorcas, diademas, medias lunas, pendientes, pulseras, velos, trajes, mantos, chales, bolsos, vestidos de gasa y lino, turbantes y mantillas, y tendrán en vez de perfume podredumbre, en vez de cinturón soga, en vez de rizos calva, en vez de sedas sayal, en vez de belleza cicatriz. Eso lo podemos hallar en Isaías 3 del 16 al 24. En el capítulo 5 de Isaías nos encontramos con el canto de la viña. El Señor ha sembrado su viña y ha dispuesto todo lo necesario para obtener uvas, pero en lugar de eso tuvo agrazones, que son uvas silvestres. Acá el simbolismo es muy explícito y ataca el terreno psicológico del lector. En una sociedad agrícola que se prepara para recibir en el otoño los frutos de la vendimia, sería desastroso adquirir en cambio algo que no es factible de ser consumido y que encima de eso trastoca el bienestar material de toda la comunidad y trastorna el nicho ecológico. Yahvé esperaba obtener uvas, un fruto civilizado que puede repercutir positivamente en el engranaje productivo de toda la colectividad. En oposición a esto, obtuvo un fruto no civilizado, no domesticado, que crece hasta saturar el nicho ecológico. La respuesta de Yahvé es implacable. No solo destruirá el terreno, sino que hará que sea extremadamente árido. De la misma forma procederá con la casa de Israel. Nosotros somos esa viña. Hemos manchado indeleblemente la tierra con la sangre de los inocentes y hemos colmado la tierra con los cadáveres de los desvalidos. Hemos hecho de nuestro entorno un lugar de muerte, eternamente infértil y sin vida. Los gritos de los oprimidos lanzan un testimonio contra nuestra falta de rectitud. El Señor esperaba derecho, pero tiene delito a cambio. El Señor esperaba justicia, pero tiene impiedad a cambio. Nos comenta Rabasi, abro comillas, la voz de Isaías en medio de esta traición colectiva de la alianza se convierte entonces en llamada a la conciencia religiosa, una llamada que no conoce los altibajos de la política y de las convenciones ni el acomodamiento de la diplomacia y del oportunismo. Leamos al profeta: ay de los que añaden casas a casas y juntan campos con campos, hasta no dejar sitio y vivir ellos solos en medio del país. Ay de los que madrugan en busca de licores y hasta el crepúsculo los enciende el vino. Solo hay cítaras y arpas, panderetas y flautas y vino en sus banquetes, y no atienden a la actividad de Dios ni se fijan en la obra de su mano. Ay de los que arrastran así la culpa con cuerdas de bueyes y el pecado con sogas de carretas, los que dicen que se dé prisa, que se apresure su obra para que la veamos, que se cumpla enseguida el plan del Santo de Israel para que lo comprobemos. Ay de los que llaman mal al bien y bien al mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que se tienen por sabios y se creen perspicaces. Ay de los valientes para beber vinos y aguerridos para mezclar licores, de los que por soborno absuelven al culpable y niegan justicia al inocente. Como la lengua de fuego devora el rastrojo y la paja,
se consume en la llama, su raíz se pudrirá, sus brotes volarán como tamo, porque rechazaron la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Esto lo podemos hallar en el capítulo 5, en los versos que se extienden desde el 8 hasta el 24. Quisiera reproducir las palabras de Rabasi sobre estos versos, abro comillas. A niveles diferentes se nos llama un tanto a todos a este examen colectivo de conciencia, destinada sobre todo a una civilización consumista y del confort. El acta de acusación golpea a los latifundistas y a los explotadores de todo género, que añaden casa a casa, campo a campo, a la alta sociedad capitalista con su vida brillante, a los escépticos y satisfechos que no pueden admitir un plan de Dios sobre la historia, distinto del suyo. El ataque va dirigido contra la mediocridad de la inversión de los valores morales para quienes el bien es mal y viceversa, contra el orgullo de la técnica y la autosuficiencia, contra el egoísmo programado, contra la corrupción sistemática de las magistraturas. Detengámonos un poco en la profecía del Emanuel, que viene a poner en entredicho la maldad del ser humano. Es muy bella. Esta la podemos hallar en el capítulo 7 de Isaías. En el año 734 a.C., los arameos, que eran vecinos de los asirios, sentían temor ante el avance de esta potencia militar imperialista. Los arameos buscaban desesperadamente aliados para enfrentarse ante este temible enemigo. Buscaron aliados en Samaria, en el norte, y en Jerusalén con el rey Acaz, en el sur. En Jerusalén se enfrentaron dos bandos, uno favorable a los arameos e israelitas, el bando siro-efraimita, y otro favorable a los asirios. El rey Acaz de Judá se inclinó por este último, pues tras el ascenso al poder de Tiglat-Pileser de Asiria, Asiria se fue consagrando como la potencia militar a tener en cuenta. Frente a esto, los arameos y los israelitas quisieron tomar represalias contra Jerusalén antes de proceder a atacar a Asiria. El rey Acaz sintió miedo y, como no, la existencia de su dinastía estaba en riesgo, incluso a pesar de que el profeta Natán había augurado la permanencia de la casa de David por toda la eternidad. Isaías se presentó ante Acaz en la calzada del Batanero, el barrio septentrional de la ciudad de Jerusalén. Acaz debe proteger la alberca de arriba, que fungía como un gran proveedor de agua junto con el acueducto de Siloé. Isaías se presentó junto con su hijo Sear-Yasub, cuyo nombre significa un resto volverá. Isaías llamó a su rey a la confianza y la calma. Esta paz solo la podría experimentar alguien nutrido de la esperanza mesiánica. La tranquilidad es la base de la salvación. Isaías confronta al rey, pues quien confía en el Señor nada debe temer. Los tambores de guerra son cánticos desesperados que lanzan Razín, el rey arameo, y Pekaj, el rey de Israel. Yahvé anuncia por vía de Isaías que pronto Razín y Pekaj, junto con sus reinos, dejarán de existir. Parece ser que Yahvé emplea las potencias militares como Asiria para emitir su juicio y tejer los destinos de la historia. El gran pecado de Israel y de las naciones es la soberbia. La soberbia es lo contrario a la fe, que es el núcleo de la religión yahvista. La fe es la adhesión permanente a Dios y sus promesas, y el arquetipo elemental de la fe es Abraham. Isaías dice que los hombres confían en sus intrigas, sus artimañas, sus discursos, pero no se abandonan en la confianza plena en Dios. Como los hombres no confían en la voluntad del Padre, fabrican ídolos y depositan su confianza en ellos. La propuesta de Isaías nunca descansa en confiar en los planes humanos, sino en los valores fundamentales de la existencia ética, jurídica y religiosa que emergen desde Yahvé. Isaías muestra que las exigencias de Yahvé echan sus raíces en la fe y la justicia. Por otro lado, las exigencias del pueblo oriental, del pueblo asirio, conllevan a la sumisión frente a ideologías militaristas.
En medio del caos, la zozobra y la desesperación, aparece el oráculo de Isaías. Pues el Señor por su cuenta les dará una señal. Miren, la joven está encinta y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Comerá requesón con miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Antes que aprenda el niño a rechazar el mal y a escoger el bien, quedará abandonada la tierra de los dos reyes que te hacen temer. Esto lo podemos hallar en Isaías 7, 14 al 16. La fidelidad del Señor es grande y otorga al incrédulo Acaz este signo de que la alianza con la casa de David aún pervive. Ezequías, el hijo de Acaz, será un rey fiel y piadoso. La madre de Ezequías es una joven llamada Abi, hija de Zacarías, que el vocablo hebreo identifica bajo el apelativo de Almah, que significa la mujer que aún no ha dado a luz. El nombre de Emmanuel hace de este niño un símbolo viviente. La presencia de Dios no se apartará de Judá. El niño comerá requesón y miel, que representan a la tierra, de donde mana la leche y la miel, indicando que la tierra es un don divino. Asimismo se dice que tras las guerras vividas durante el siglo VIII, muchos habitantes de Judá dejarán sus campos y huirán hacia el bosque, con unas pocas cabezas de ganado, de donde podían obtener la leche. La miel se las proveían los panales de abejas silvestres. Por eso, para algunos, la miel no representa estabilidad económica, sino pobreza y frugalidad. Estamos ante un rey fiel y piadoso que no necesita de riquezas, que no necesita de lujos, sino que lo único que atesorará y lo único que guardará en su corazón será la ley de Yahvé, porque solamente se puede hablar desde lo que falta, no cuando sobran las cosas. Antes de que el niño pueda distinguir lo bueno de lo malo, los dos reinos terroríficos de Samaria y Damasco serán destruidos, brindando a Judá calma y serenidad. El Emmanuel es la continuidad de la presencia de Dios en medio de la historia, en medio de la casa de David, en medio de una dinastía y de los ciudadanos adscritos a la soberanía de esta familia real. El Dios de Israel prefiere hacerse historia, caminar junto a su pueblo. Ya lo hizo con los patriarcas, ya fue esclavo con los suyos en Egipto y caminó por el desierto en el tabernáculo. Este Dios de Israel no se margina a sí mismo hasta los inconmensurables límite de los cielos, sino que se hace experiencia concreta, real. A pesar de esta nota esperanzadora, el juicio de Yahvé sobreviene como un recordatorio permanente de las faltas y crímenes de Judá. Asiria y Egipto, como dos insectos molestos que responden al silbido de Yahvé, vendrán para caer sobre Judá como plomo, dice Isaías. Aquel día le silbará el Señor a los tábanos del confín del delta de Egipto y a las abejas del país de Asiria, y vendrán a posarse en masa en las honduras de las quebradas, en las hendiduras de las rocas, en todo matorral, en todo abrevadero. Solo podemos hallar en Isaías 7 del 18 al 19. La desesperanza llega a un punto álgido en el capítulo 8 de Isaías. El profeta mantiene relaciones sexuales con su mujer, una profetisa, y de ahí nace un hijo con un nombre extraño, pronto al saqueo, presto al botín. Isaías, por mandato de Yahvé, hace que el nombre de este niño sea escrito en una tabla en caracteres ordinarios que todos puedan entender, y sella esto ante testigos como un verdadero acto oficial. El Señor me dijo: ponle por nombre pronto al saqueo, presto al botín, porque antes de que el niño aprenda a decir papá, mamá, las riquezas de Damasco y el despojo de Samaria serán llevadas a presencia del rey de Asiria. Eso lo podemos hallar en Isaías 8 del 3 al 4. En este capítulo 8, los asirios son simbolizados con la impetuosidad de las aguas del Éufrates. Estas aguas crecen tras el invierno, generando caos y devastación. De la misma forma, desde el Éufrates sobrevienen los ejércitos asirios, que siembran fuego y matanzas. Judá quedará en medio de todo esto. La falta de fe de Acaz será también castigada. Judá será reducida a no menos que un estado vasallo de los asirios.
En medio de toda esta penumbra, el capítulo 9 de Isaías trae luz al desesperado. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz intensa, habitaban tierra de sombras y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Eso lo podemos ver en Isaías capítulo 9 versos del 1 al 2. Se alegran al segar y también al repartirse el botín. Estos son los dos actos civilizatorios por excelencia: la siembra, la parte agrícola, y el botín, la guerra, lo militar. Dice Rabasi, abro comillas, la luz pone fin a las tinieblas, símbolo del caos, como podemos leer en los 2 primeros capítulos del Génesis, y la muerte, dando comienzo así a una nueva creación. La luz es vida, es una realidad que actúa. El libro de Isaías gusta de oponer con frecuencia a las tinieblas la irrupción liberadora de la luz. Las esperanzas se concretizan en el niño rey, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva al hombro el principado, y es un nombre maravilla de consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, príncipe de la paz. Eso lo podemos leer en Isaías 9:5. Este niño rey rebasa las expectativas puestas sobre cualquier monarca de la casa de David y da apertura a la esperanza mesiánica. Leamos este verso: para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y por siempre. El celo del Señor lo cumplirá. Esto lo podemos leer en Isaías 9:6. Veamos lo que tiene por decirnos Rabasi al respecto, abro comillas. El reino tiene horizontes ilimitados, muy superiores a los confines mismos del estado salomónico. El centro del universo pacificado por el Mesías es siempre el trono de David. La promesa de Natán alcanza dimensiones sobrehumanas en la paz, en la estabilidad, en el derecho y la justicia del gobierno, en la perpetuidad del reino. Y aquí me gustaría cerrar esta reflexión del profeta Isaías. Si te ha gustado el video, suscríbete. Nos veremos en una próxima ocasión.